La historia de la Brigada 2506 está llena de valentía, ideales y sacrificio. Pero más allá de los hechos que todos conocemos, hay detalles poco divulgados y momentos curiosos que ayudan a comprender mejor a los hombres detrás del uniforme. En este vídeo te llevamos a descubrir las cosas que probablemente no sabías sobre la Brigada de Asalto 2506. Porque conocer la historia también es entender lo que la hace humana. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Suscríbete y sigue viendo para descubrir la historia completa. La Brigada 2506 toma su nombre de Carlos Rodríguez Santana, Carlay, el primer miembro de esta tropa en morir a los 22 años de edad. 2506 era su número de serie, o sea, la chapilla que portaban en el cuello los brigadistas. Carlay fue uno de los fundadores de la brigada y de los primeros en llegar al agreste paraje donde se levantaría el campamento TRAC en Centroamérica. Por su entusiasmo y disposición para el trabajo, fue escogido para formar parte de un pequeño grupo que debía explorar el terreno para abrir nuevas rutas en aquellas impenetrables selvas. El 7 de septiembre de 1960, mientras se encontraba recorriendo la zona situada a más de 2.200 metros de altura, rodeado de inmensas montañas y precipicios, dio un paso en falso al resbalar con unas hojas caídas y llenas de rocío. Y el joven cayó en uno de aquellos abismos y encontró la muerte. La estimación que había sabido ganarse entre sus compañeros y su prestigio dieron lugar a que su número de orden fuera escogido para designar a la tropa, que desde entonces se llamó Brigada 2506. Y así aparece en el escudo de este cuerpo, junto a la bandera cubana y una cruz. El hecho de que aparezca esta cruz quizás influyera el que Carlay fuese un hombre de principios religiosos y que fuera miembro de la agrupación católica universitaria. E indudablemente también influyó que en Cuba el gobierno de Castro reprimía la libertad de religión. La cruz seguramente era una reafirmación de las raíces cristianas del pueblo cubano frente al ateísmo comunista. Otro dato curioso respecto a este número es que la numeración de los miembros de la Brigada 2506 comenzó a partir del número 2500. Esto era para engañar a los espías de Castro, haciéndoles creer que la brigada era mucho más numerosa de lo que realmente era. En Cuba solo desembarcaron alrededor de 1.300 hombres. Aquí vemos un ejemplo del uniforme de la Brigada de Asalto. Este uniforme no era militar, sino deportivo, confeccionado originalmente para la caza, de tipo camuflaje, y portaban una gorra con orejeras y visera conocida como Texas. En la etiqueta de las camisas se podía leer "Feliz Día de Caza" en inglés. El armamento personal era fundamentalmente el Garand M1 y la carabina M2. También pistolas ametralladoras M3, conocidas como engrasadoras, y también portaban los sombreros Stetson, tan queridos por los combatientes y guerrilleros anticastristas, quienes les tenían un gran aprecio, pero pienso que serían bastante engorrosos en un combate moderno. El 15 de abril de 1961, durante el bombardeo previo a las bases aéreas castristas, un busto de Antonio Maceo, el famoso caudillo independentista cubano que se encontraba en el aeropuerto homónimo de Santiago de Cuba, recibió un disparo en el pecho. Inmediatamente, la propaganda del régimen utilizó este hecho para apropiarse de la imagen y del simbolismo de Maceo para sus fines. Pero ¿sabías que un nieto y un bisnieto de Antonio Maceo y Grajales participaron en la operación de Bahía de Cochinos y formaron parte de la Brigada 2506? El doctor Antonio Maceo y Márquez nació el 9 de agosto de 1920 en La Habana. Se graduó en la Universidad de París con el título de doctor en medicina y posteriormente trabajó como cirujano en diversos hospitales de La Habana. Luego ingresó en el ejército con el grado de capitán, también desempeñándose como médico. Contrajo matrimonio con la joven habanera Angelina Másquez y por sus méritos, ya avanzada la República, ocupó el cargo de subsecretario, o sea, viceministro de Salubridad en el gobierno de Carlos Prío Socarrás.
Era un miembro activo del Partido Auténtico. El triunfo de la revolución puso enseguida sobre aviso al tercer descendiente del Titán de Bronce. Inmediatamente entendió que el gobierno de Castro no garantizaba las libertades democráticas por las que luchó su abuelo y mantendría la discriminación racial que sufrió su padre durante la era republicana. Así que, en abierto rechazo al castrismo, Antonio Maceo Márquez se trasladó a vivir con su esposa a los Estados Unidos en 1960. En 1961 fue miembro del Consejo Revolucionario Cubano, o sea, el gobierno que gobernaría Cuba si triunfaba la invasión de Bahía de Cochinos. Y luego del fracaso de esta, participó en un programa de rehabilitación de los miembros enfermos y heridos de la Brigada 2506 cuando pudieron regresar a los Estados Unidos. En este país revalidó su licencia de médico y se convirtió en especialista, y también participó en programas de radio sobre salud. En mayo de 1995 murió Antonio Maceo Márquez, a los 89 años de edad. Su hijo, también llamado Antonio, bisnieto del conocido Titán de Bronce, fue el brigadista número 3931, perteneciente a la compañía de jefatura, asignado a una unidad médica, y este bisnieto de Antonio Maceo desembarcó en Cuba por Playa Girón. Otros miembros destacados del Consejo Revolucionario Cubano, también descendientes de veteranos mambises, fueron José Miró Cardona, el cual se había acordado de que si triunfaba la invasión se convertiría en el presidente provisional de Cuba. Este era descendiente del general independentista José Miró Argenter, quien acompañó a Antonio Maceo en la invasión de Oriente Occidente. Y otro fue Antonio Toni Varona, un destacado luchador antimachadista y antibatistiano, descendiente del patriota independentista Enrique José Varona, que participó en la Guerra de los 10 Años y en la de 1995 contra España, que también fue miembro de este gobierno que al final no gobernó. Estos dos personajes también tuvieron hijos que estuvieron en primera línea en el combate en el desembarco de Girón, y luego estuvieron presos en Cuba hasta que fueron liberados tras el pago de un rescate. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro, Bahía de Cochinos, Playa Girón, la batalla. Donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se lo recomiendo encarecidamente. Alerta. Alerta. Mira bien el arco iris. El primero se levantará muy pronto. Chico está en la casa, visítalo. El cielo es azul. Coloque el aviso en el árbol. El árbol es verde y marrón. Las cartas llegaron bien. Las letras son blancas. El pez no tardará mucho en subir. El pez es rojo. Con este mensaje en código, la CIA avisó a los luchadores anticastristas que se encontraban clandestinos dentro de Cuba de que comenzaba la invasión. Provenía de una estación pirata construida hacía muy poco en la isla del Cisne, Swan en inglés, situada en el centro del Caribe occidental, alejada de las rutas comerciales más frecuentes. Aunque formalmente pertenecía a Honduras, estaba deshabitada. Las islas se mantuvieron casi en el anonimato hasta mayo de 1960, fecha en que su nombre comienza a aparecer en todos los receptores de radio en Centroamérica y el Caribe. Esta era la transmisión de la emisora Radio Swan, ubicada en las Islas del Cisne. Estamos a todos.
a todo el pueblo de Cuba en general a continuar la lucha contra Castro. Candela, sabotaje y ataque. Una parte importante del plan de invasión a Cuba era la guerra radiofónica. Por este motivo, se ordenó la instalación de una nueva estación de radio dedicada totalmente a transmitir propaganda contra el gobierno de Castro. La CIA se trajo un potente transmisor de 50.000 vatios desde Berlín Occidental, el cual había sido utilizado por Radio Europa Libre para difundir propaganda anticomunista al otro lado del telón de acero. El famoso batallón de ingenieros civil, con una amplia experiencia ganada en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de construir en tiempo récord las instalaciones de radio, un muelle y una pista de aterrizaje. Radio Swan comenzó sus transmisiones el 17 de mayo de 1960. La radio se suponía que tenía una función comercial, por lo que en medio de las locuciones se anunciaban conocidas marcas estadounidenses como la Coca-Cola. Sin embargo, estas empresas nunca encargaron dicha publicidad, era todo una tapadera. Radio Swan constantemente aprovechaba las oportunidades para la lucha radiofónica y dañar el gobierno de Castro. Por ejemplo, en 1960 colaboró en la Operación Peter Pan, organizada por la Iglesia Católica Cubana en conjunto con la Iglesia de la Florida, y que logró sacar a más de 14.000 niños cubanos con destino hacia los Estados Unidos, salvándolos del adoctrinamiento comunista. Radio Swan sería la encargada de transmitir toda la información necesaria durante el tiempo que duró la invasión en Cuba. Además de enviar mensajes codificados a las tropas de exiliados, transmitía la información al pueblo cubano en general para que tomaran las armas y se unieran al ejército expedicionario. Sin embargo, Radio Swan no logró movilizar al pueblo cubano para que apoyara el desembarco. El amplio dominio de la radiodifusión oficialista dentro de Cuba y su propaganda en favor de Castro tenía letargada a la población, estaban zombificados por completo, y este fue el principal obstáculo que el mensaje de Radio Swan no pudo vencer. Fuerzas leales al Consejo Revolucionario han llevado a cabo un levantamiento general a gran escala en la isla de Cuba. La milicia en la que Castro depositó su confianza parece estar poseída por un estado de pánico. Un ejército de liberación está en la isla de Cuba para luchar con ustedes contra la tiranía comunista del desequilibrado Fidel Castro. Atacar al fidelista donde quiera que se encuentre. Escuche las instrucciones por radio, cúmplelas y comunique sus acciones por radio. Cubanos, a la victoria. El mismo día 15 de abril, de madrugada, casi al mismo tiempo que despegaban los bombarderos B-26 de la Fuerza Aérea de la Libertad desde sus bases en Nicaragua para realizar los bombardeos de la Operación Puma, embarcaban en Puerto Cabezas, en esa misma nación centroamericana, los expedicionarios de la Brigada 2506 en los buques de transporte que los llevarían a Cuba. Los aviones, cargados de brigadistas, aterrizaban y en largas filas los hombres iban abordando los viejos barcos. En ese momento, los asesores de la CIA, a cargo de la misión, informaban a los oficiales cubanos al mando directo de la brigada de los detalles del plan. Todo era ajetreo y los brigadistas estaban muy animados e ilusionados por el pronto regreso a la patria. En eso, algunos expedicionarios observaron en los muelles un movimiento de hombres vestidos de civil y de militar, todos con gafas oscuras y portando pistolas o subametralladoras. En el grupo se destacaba uno con traje blanco y sombrero de paño. Era Luis Somoza de Baile, el segundo en la dinastía de dictadores nicaragüenses que venía a despedir a la flota invasora en Puerto Cabezas. La comitiva se detuvo y los brigadistas rodearon a Somoza y éste improvisó un breve discurso. Deseó suerte a los invasores y les aseguró que vencerían porque iban bien pertrechados. Los allí presentes aplaudieron. Un periodista del Washington Post
Heinz Johnson describió el pedido que les hizo Somoza a los integrantes de la fuerza invasora: tráiganme un par de pelos de la barba de Castro. Prácticamente no existen fotos de los expedicionarios de la Brigada 2506 en la Cuba Libre que fue por 72 horas la cabeza de playa de Girón. Entre el secretismo de la misión, por el que creo que pocos llevarían cámaras fotográficas, y la agitación del combate, no hubo posibilidad de hacer fotos. Si alguna se hizo, se perdió. Solo creo haber visto una, de poca calidad. Es esta foto que les muestro, publicada en el Nuevo Herald de Miami, en su edición especial por el 50 aniversario de la operación de Bahía de Cochinos en 2011. La foto es cortesía de Esteban Bovo, piloto veterano de la Brigada 2506, fallecido en Miami en el 2021. Los miembros de la Brigada 2506 que se presentaron en Bahía de Cochinos eran conscientes de que su sola fuerza era insuficiente para derribar a Fidel Castro. Necesitaban la ayuda del pueblo, que ocurriese un levantamiento, que los milicianos los secundaran y se les uniesen, y este era el llamado que se les hacía a través de Radio Swan y otras emisoras, y a través de los volantes de propaganda que se lanzaban desde avionetas. Incluso los brigadistas traían un mensaje impreso con las instrucciones para los milicianos sobre cómo pasarse a su bando. Y hay testigos en ambos lados sobre cómo en los combates los instaban a gritos a que dieran ese paso. Pero lamentablemente, solo 6 del medio millar de milicianos y pobladores de la zona que estuvieron en poder de la brigada como prisioneros en esos 3 días, lo hicieron. Aquí vemos uno de estos salvoconductos, que lo obtuve de un documento desclasificado de la CIA con las instrucciones destinadas a los milicianos sobre cómo rendirse. Está firmado por Miró Cardona, presidente del Consejo Revolucionario, que gobernaría Cuba en caso de establecerse el gobierno provisional. Se observa el pez, símbolo de los primeros cristianos y empleado por la resistencia cubana. La historia de la Brigada 2506 y el desembarco de Bahía de Cochinos no solo está escrita en los libros, sino en la memoria de quienes la vivieron. Hay que buscar en los testimonios personales, en los documentos recientemente desclasificados y leer entre líneas en la propaganda interesada para encontrar, más allá de la política y la estrategia militar, historias humanas, símbolos cargados de significados y episodios curiosos que merecen ser contados con respeto y profundidad. Si alguno de estos hechos que te he mostrado hoy te sorprendió y quieres saber más sobre lo acontecido en Playa Girón en abril de 1961, te invito a seguir explorando en mi canal. Al final te dejaré el enlace al podcast correspondiente. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y compártelo, que esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Suscríbete para más anécdotas que revelan lo que la historia oficial no te cuenta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Hasta la próxima.